Hola, ¿cómo estás? Hoy te traigo una historia de, de la verdad que un amigo que en el año 99 nos conocimos y en una época, en un momento de charlas que tuvimos entre varios amigos, me contó, me contó una historia que le sucedió en el interior del Uruguay, hace muchos años atrás, cuando era muy jovencito y trabajaba de peón en una estancia, junto a dos peones más, muy en el interior del Uruguay. Ellos habían aprovisionado un granero como, como sala de estar y dormitorio para pasar las noches. Él y sus dos compañeros de campo. Esta historia es muy particular. Primero porque no solo que viene de un amigo al que conozco bastante y aprecio mucho, sino que viene de un profesional, de una persona que ya se ha dedicado muchos años a la fuerza de seguridad del país. Y me estoy refiriendo a la Guardia Republicana, que le dicen hoy Guardia Republicana. En ese momento le decían Guardia de Granaderos. Por lo cual, eh, él ni yo quiero dar a conocer el nombre de él, porque a veces en algunas instituciones profesionales, sobre todo dependientes del gobierno, no es que lo vayan a reprimir, lo vayan a, a tomar de una forma mala, pero sí muchas veces la imagen de una institución no solo tiene que ser respetada, sino que debe ser comprendida. Y de esta forma nos libramos, al no decir quién es, nos libramos de que pueda suceder que alguien más, fuera de la institución realmente, pueda tomar en mala gana o puede tomarlo para burlarse de la misma institución. Entonces, preferiblemente, no voy a dar su nombre, solo voy a decir que pertenece a la Republicana desde hace muchísimos años, es alguien muy bien visto, un buen compañero, eh, un gran hermano diría yo, y un buen profesional. Me consta de eso, él siempre fue así. Reflejó su persona, su humildad, su cariño hacia sus compañeros y también en la calle hacia la gente. Pero en un momento, él cuando contó esto, y a ustedes les va a pasar lo mismo que a mí, lo primero que nos viene a la mente es no creer lo que nos está diciendo la persona. Tomarlo en broma, bromear con ese tema, comentar algo tan simple como decir, pero estaban borrachos. Pero no, no fue así. Como les decía, y para hacer más corto este video, él en ese momento se encontraba trabajando de peón junto a dos hombres más. Él en ese momento era el más chico. Tenía tan solo 17 años. Sus compañeros ya eran hombres más grandes, entre 23 y 27 años. Una de esas noches, precisamente él dice que era noche de invierno, pero que realmente no hacía demasiado frío. Cerca de las 9:30 de la noche se encontraban jugando a las cartas. Allí en medio del granero ellos tenían un par de muebles donde guardar su ropa, sus camas, una mesa que habían hecho ellos mismos de madera y algún par de sillas, nada más. Esa noche, como varias, se entretenían escuchando la radio,
que a esa altura y tan profundo en el campo se escuchaban muy pocas emisoras, según él. Y se entretenía jugando las cartas, y así lo estaban haciendo en ese momento. Pero fue esa noche cuando él en un momento se cansó de jugar, se tiró sobre la cama mirando como los demás, los otros dos compañeros de campo seguían jugando. De un momento al otro dice que sintieron caminar pasos fuertes, graves, retumbaban alrededor del granero, circundaban el lugar. Se quedaron expectantes, escuchando qué podría ser, y uno de ellos gritó el nombre del dueño del campo. El granero, para aclarar, se encontraba cerca de unos 400-500 metros de la casa principal, del casco de la estancia. Pero era raro que a esa hora de la noche el dueño de la estancia se acercara hasta ahí, a hablar con ellos. Y en todo caso golpearía la puerta, les gritaría, o abriría y entraría. Así de simple. En el campo habían varios perros, entre 7 u 8 perros. Perros cimarrones, perros galgos, perros cruza. Pero no escucharon un solo ladrido del perro. Dice que de un momento a otro, cuando ellos dieron la voz del nombre del dueño de la estancia para ver si era él el que estaba por ahí, y para ver si les respondían, uno de ellos se paró y quiso arrimarse a la puerta, pero en ese preciso momento esa persona o eso que se encontraba del otro lado del granero, del lado de afuera, pareció rajuñar la madera con que estaba hecho el granero. Dice que era una madera rústica, una madera, tablones viejos, algunos que habían acomodado nuevos, que aún todavía tenían la cáscara como de costanero. Dice que se asustaron muchísimo, sobre todo él. Entró en pánico, se envolvió en las mantas que tenía la cama y dice que se quedó sentado. Y todos, con la vista, recorrían el lugar por donde se sentían los pasos y ese arañar en las maderas del granero. Esto no duró poco tiempo. Según él, esta cosa que no sabían qué era, caminó, dio vueltas alrededor del granero unas 3 veces. Mientras caminaba, rajuñaba las tablas, respiraba fuerte, caminaba pesadamente y a veces un gruñido que otro, pero no parecía felino. No era un puma, dicen ellos. Ya no hay pumas en Uruguay, no se han visto hace muchos años. Pero algo era que estaba raspando, rajuñando las maderas. El susto fue enorme. Los otros 2 hombres se pararon, se juntaron como faltó abrazarse, mientras miraban por donde caminaba esta bestia, esta cosa que rondaba donde ellos se encontraban. Al otro día, a la mañana, ellos se levantaban enseguida, salía el sol, apenas. Esa mañana esperaron casi 40 minutos más para salir. No se animaban y aparte querían ver con la luz del sol mejor si había un rastro de algo que pudiera haber dejado. Y así fue. Salieron, vieron que las maderas en casi todo alrededor del granero se encontraban rajuñadas, como si grandes garras de una mano muy grande, como 3 o 4 veces la mano de una persona, rasgara las maderas, dejando las huellas de gruesas y profundas uñas. Pero todas se encontraban a la altura de un hombre promedio de
entre 1,80 m. Ellos dicen que ellos no llegaban rondaban entre el 1,68 m y el 1,75 m. No eran hombres altos. Él en lo particular lo conozco y es bajo. Debe de mediar el 1,70 m. Y dice que las garras y las marcas estaban dispuestas como una persona de 1,80 y pico, 85, una cosa así. Como si hubiera caminado y a medida que caminaba iba arrastrando el brazo o uno de los brazos alrededor de las tablas y pegando manotazos, porque eso fue lo que sentían ellos. Como si alguien golpeara las maderas y las rajara. Y así fue que quedaron las huellas marcadas. Prontamente uno de ellos se fue hasta el casco de la estancia para hablar con el dueño, decirle lo que había pasado la noche anterior y traerlo para que viera lo que se veía, lo que se encontraba, los rastros que habían en la madera. Y fue entonces cuando el hombre dijo que qué broma era esa, ¿por qué habían hecho eso? Pero no hicimos nada, dijeron. Y él, justamente él, fue el primero que aseguró, eso era un hombre lobo. Los compañeros lo miraron, no dijeron nada, tampoco se rieron porque estaban muy asustados de la noche anterior. El que sí se rió fue el dueño de la estancia. Uno de ellos dice que pudo haber sido una luz mala. Pero el dueño de la estancia dijo, yo he visto luces malas y las luces malas no dejan arañazos en la madera. Esto tiene que haber sido otra cosa. Los únicos animales que crían en esa estancia son vacas. Vacas y algún par de caballos que tienen. Nada vivo, nada... Si hubiera sido un perro salvaje, así hubiera sido un puma, que no hay. Los arañazos hubieran sido verticales, no horizontales. Habían pasos marcados, pero había mucha hierba en el lugar. Solo se encontró aplastada, no podía dejar huella como para saber qué era lo que estaba parado ahí. Esta cosa que hizo todas esas marcas, después de un rato, de dar más o menos esas 3 vueltas que dio, permaneció ahí respirando como agitado, como molesto, y lo sintieron irse, caminando por la hierba del lugar. El crujir de los pastos, de las ramas secas, hacia el lado del monte. Igual el monte que se encontraba cerca del granero quedaba a unos 2-3 kilómetros del lugar. Pero todo pertenecía a la estancia. Esperaron encontrar en el día animales muertos o algo por el estilo y no encontraron absolutamente nada. Todo estaba igual. Claro, él insistía con que eso era un hombre lobo, pero sus compañeros no lo atribuían a eso y no lo atribuían a nada más porque no entendían qué podía llegar a ser. Pero él siempre me insistió lo mismo. Eso era un hombre lobo. Eso era un hombre lobo. Yo lo sé. ¿Y cómo lo sabes? No sé, es una sensación. Sentía el sonido y podía como ver las enormes manos rajuñando la madera que fue la madera que vi el otro día a la mañana. No sé, yo de chico creía en hombres lobos, de grande no. Pero he vivido muchas cosas y aquí en el programa he contado muchas historias. Y ustedes mismos en otros programas, en otros lugares, han visto historias de todo tipo y algunas ni siquiera tienen una explicación. Una explicación científica, una explicación razonable. Hay evidencias que quedan físicas en un lugar cuando suceden determinadas cosas y así todo, aunque estén las evidencias, no se puede saber qué pudo haber sido.
no es normal. Ninguno de la estancia pudo haber hecho eso. No a esa altura. No de esa forma. Nadie puede respirar así. Nadie puede rajuñar una madera de esa forma. ¿Y por qué hacerlo? ¿Qué motivo? Muchas historias existen y las hemos escuchado todos. No solo de este tipo así, pero de muchas otras también. Y se han escuchado aquí en el canal. Yo no soy quien para decirle a él que no fue un hombre lobo. Ellos no lo vieron, yo tampoco. Ellos vieron los rastros que quedaron. Yo no los vi. Pero, ¿cabe acaso creer o no creer la historia de él? No lo sé. Pero sí creo en él. En él como persona. Como gran persona que es. Y como profesional que es. Y de la forma que lo contaba. Uno puede ver cuando alguien bromea, cuando alguien está... Hasta a veces logra intuir uno cuando una persona miente. Pero él estaba muy alterado cuando contaba eso. Se notaba a flor de piel que él vivió algo, una situación, con esos rastros que quedaron en esas maderas. No sabe qué fue, pero para él fue un hombre lobo. Quizá no lo fue, y es muy probable que no. Porque quizá ni exista eso. Pero que algo fue, algo fue. Algo fue lo que produjo eso. Que realmente, y no lo vamos a saber nunca. Esta fue la historia que les traje hoy. Si quieren compartirla, dejar un like, suscribirse, el que no lo hizo puede hacerlo. Eso está bueno. Y más todavía me gusta leer los comentarios. Leer los comentarios que dejan porque son importantes para el otro que los lee y para mí. Y a esta persona que me contó hace tantos años esta historia y sabe que la estoy pasando en el canal, le mando un gran abrazo. Espero haber sido un fiel narrador de su historia, aunque no pude dar de seguro los sentimientos que él dio cuando la cuenta. Pero la quiso dejar, le pedí permiso, me dijo que sí, que no tenía ningún problema. Pero que claro, que no dejara su nombre, porque se debe a la institución, a la que representa con un uniforme y es posible que no quede bien y tampoco quiere que se rían de él. Y esto creo que le da hasta más valor y más verdad a la historia. No de que quizás sea un hombre lobo, pero de que pasó, ocurrió. Bueno, desde acá un abrazo a todos ustedes. Un respeto a la Guardia Republicana, el trabajo y la labor que hacen para la gente, aunque muchos no lo sepan apreciar o lo confundan con sus ideologías personales. Siempre están para la gente y para el trabajador. Un abrazo desde el canal y nos vemos en la próxima porque tengo unas historias increíbles que estoy empezando a armar. Un abrazo.